La mayoría de los estudiantes de pregrado y posgrado tienen dificultades en realizar lo que llamamos todo el planteamiento del problema. Es por eso que cuando nosotros hablamos de planteamiento del problema, incluimos lo que es la pregunta de investigación, la descripción del problema y los antecedentes. Para ello, vamos a hacer una explicación en relación de cómo se puede realizar, muy práctico para que a ustedes les pueda servir y de acuerdo, uno, al tema de interés que ustedes estén desarrollando, y posteriormente ya la construcción de su pregunta de investigación, puedan desarrollar una muy buena descripción del problema y unos antecedentes. En ese sentido, vamos entonces a iniciar contando, ¿cierto?, qué incluye ese planteamiento del problema. Entonces, uno, incluye una pregunta, ¿cierto? Una pregunta de investigación, unos antecedentes y una descripción del problema. Posteriormente, ya cuando terminemos nuestro planteamiento del problema, vamos a desarrollar lo que son los objetivos y la justificación. Aquí un ejemplo, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con nuestra pregunta de investigación. En este caso, pues yo voy a dar algunos elementos que se deben tener en cuenta para esa construcción de pregunta. Entonces, es clave que nosotros pues tengamos una experiencia y un tema de interés en relación con lo que nosotros vamos a investigar. De allí también que tengamos muy claro esas categorías. Las categorías refieren también a esa temática que vamos a investigar, ¿sí? En ese sentido, el ejemplo que coloco allí es cómo se da la multifuncionalidad de la agricultura familiar en torno a la producción y el consumo del maíz en el municipio de Huapi, departamento del Cauca. Entonces, para esta pregunta, ¿cierto? Es importante, uno, que ubiquemos esas categorías, en este caso, multifuncionalidad de la agricultura familiar y producción y consumo. El naidí es un fruto, una palma específicamente que se da en el Pacífico colombiano, en las zonas amazónicas de diferentes países de Latinoamérica. Entonces, un poco para contextualizarlos en relación con la pregunta. Y desde allí, entonces, pues digamos que esta surge también por una necesidad por conocer el territorio y bueno, por querer conocer qué está pasando en torno a este producto. ¿Sí? Importante, vemos allí que hay un contexto también específico, que es el municipio de Guapi, departamento del Cauca. Entonces, todo depende también si nosotros tenemos posibilidad de hacer investigaciones mucho más amplias para un departamento, para varios municipios, entonces es importante que en la pregunta se ubique ese contexto, una organización, una institución, un grupo específico, ¿cierto? También que allí se tenga en cuenta, por ejemplo, el tema de cómo se inicia esa pregunta, de qué manera, cuáles, cómo se da, cuáles son los factores, la incidencia, todo depende también de lo que, la intencionalidad de lo que usted quiere investigar. Entonces, eso, digamos, en relación con la pregunta de la investigación, que se debe tener clara, concreta, ¿cierto? Que cualquier persona que lea la pregunta de investigación, pues entienda de qué están hablando. Posteriormente de la pregunta de investigación se trabajará el tema de los antecedentes, ¿sí? ¿Qué son los antecedentes? Son los estudios e investigaciones en relación con la temática, el objeto de estudio que usted está trabajando. En ese sentido, es importante que comencemos a hacer una búsqueda a partir de esas bases de datos o repositorios en las universidades que tienen investigaciones o artículos de investigación. Para ello, usted puede encontrar a Dialnet, Cielo, Redalic, también repositorios, por ejemplo, de la Universidad Nacional como B Digital, y muchos otros repositorios en los que usted puede hacer una búsqueda en relación con artículos, resultados de investigación y también tesis de pregrado o posgrado para hacer todo ese proceso de búsqueda en relación con su objeto de estudio. Cuando usted ya hace la búsqueda
estudios o investigaciones, entonces les proponemos y sugerimos un instrumento que utilizamos para hacer ese proceso de organización, especialmente porque a veces como que tenemos mucha información y no sabemos qué buscar. Entonces, este instrumento que les planteamos aquí, que tiene todo lo que es la información básica, ¿cierto? Como título, la página web, así como lo que es el resumen del documento, se le incluye también lo que es la pregunta o el planteamiento del problema, lo metodológico, y a su vez también lo que son los resultados y algunos comentarios que usted puede diligenciar allí. Es decir, usted va a ir leyendo y va a ir diligenciando esta información. Ahí se coloca un número de palabras para que no sea tan extenso y la información que usted incluya pues sea la importante, la relevante. Posteriormente, ya dependiendo si usted hace una búsqueda de 3, 5, 10 investigaciones, dependiendo si por ejemplo va a construir un artículo de revisión, entonces le piden más o menos como 60 investigaciones, este documento le ayuda bastante. Usted lo que va a hacer es comenzar a relacionar esos documentos. Es decir, vamos a comenzar a hacer esas diferencias o semejanzas entre lo metodológico, entre los resultados y hallazgos. Por ejemplo, Cardona y Pérez plantean lo metodológico, un paradigma sociocrítico, y otros autores refieren unos resultados muy similares. Entonces usted va a hacer ese análisis y ya después va a construir ese documento de acuerdo a los antecedentes que usted revisó. ¿Qué pasa en la descripción del problema? ¿Sí? Una vez usted ya tiene concebido ya la idea, ha profundizado en relación con el tema, hizo esa revisión, entonces vamos a formular esa descripción del problema. ¿Qué se debe tener en cuenta en la formulación? Una argumentación razonable, un contexto de los datos y unas conceptualizaciones generales. Hemos propuesto aquí un método de cómo hacer esa escritura, ¿no? Porque la mayoría como inicio, ¿no? Entonces, la propuesta es desde el método. ¿Qué significa? Que usted inicia desde lo internacional, luego lo nacional y luego local. No todas las preguntas de investigación de pronto pueden abarcar lo internacional, entonces usted va a iniciar con lo nacional y lo local. ¿Sí? Es, digamos, es para que lo pueda tener en cuenta. Por ejemplo, en relación con el que les planteo allí, vamos a mirar uno de los ejemplos, que es la pregunta es cuáles son las dinámicas de participación del Comité Local de Seguridad Alimentaria y la Localidad de Mártires en el marco de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Bogotá. Esta fue una investigación de un grupo de estudiantes de la Uniclaretiana. Entonces, esta fue la pregunta y cómo les indiqué que desarrollaran de acuerdo al método de embudo su descripción del problema. Entonces, ¿qué comienzan a hablar? ¿Sí? Uno de la seguridad alimentaria en el mundo. Puedo traer estadísticas, ¿cierto? Elementos importantes frente a la seguridad alimentaria, un marco normativo de la Declaración Universal de los Derechos, puedo traer los objetivos de desarrollo sostenible. Allí mismo, entonces, ya lo nacional, voy trabajando la política pública a nivel nacional de seguridad alimentaria, traigo también estadísticas a nivel nacional si hay marco normativo, y como voy hablando de política pública, puedo ir incluyendo los conceptos de política pública o de participación. En alguno, digamos que en la redacción, en la estructura de su texto, recuerde que siempre cuando uno escribe tiene que hacer una estructura, ¿no? Para que después sea mucho más fácil escribir. Después entonces de lo nacional usted va a ir a desarrollar el contexto ya más local, en este caso pues de Bogotá, Colombia, ¿cierto? Construcción entonces de la política pública, cómo fue a nivel de Bogotá y cómo han funcionado los comités locales de seguridad alimentaria en la localidad. Aquí va a ser algunos elementos muy generales pues, para que usted no tenga que dar, allí no va a encontrar, no va a incluir nada de entrevistas, no es necesario que usted incluya eso, sino que va incluyendo información muy general para que usted llegue luego a la pregunta de investigación. Vamos entonces a mirar otro ejemplo que le puede ayudar. Este fue un proceso de investigación
desarrollado con la Universidad Uniclaretiana fue una propuesta, ¿sí? Digamos que no logró concretarse, pero digamos que guarda esos elementos de la descripción del problema que le pueden ayudar. Entonces, si miramos aquí en la redacción, les planteo antes de la redacción la pregunta frente a cómo se da la multifuncionalidad de la agricultura familiar en torno a la producción y consumo en el municipio de Guapi, departamento del Cauca, el que les estaba citando anteriormente. ¿Cómo se estructuró entonces? Comenzamos aquí con América Latina, ¿cierto? Frente al tema de todas las consecuencias y pues la situación también en relación con el mundo de la ruralidad. Toda la situación en relación pues, de la migración del campo a la ciudad, de, pues, y cómo esto ha afectado también a Latinoamérica y en relación con la línea de pobreza, de ingresos, ¿cierto? Y yo vinculo lo que les decía, las estadísticas. Luego, entonces, en este caso, para contextualizarlos, el municipio de Guapi queda en la región del Pacífico colombiano, y allí la mayoría de su población es afrodescendiente. Hay un porcentaje de población mestiza y población indígena, pero el gran porcentaje de la población afrodescendiente, y pues digamos que en Colombia hay unas desventajas sociales y económicas en relación a estos grupos poblacionales. Entonces de allí que se inicia hablando pues de todo lo que vive también los pueblos, y luego entonces se va trabajando el contexto nacional. En este caso en Colombia y lo que vive la población afrodescendiente, cuánto porcentaje refiere, pues es una investigación hecha como en el 2018, ahí no estaban las estadísticas del DANE, entonces se utilizaron las del 2005 y comienzo entonces a hablar de dónde se ubica, ¿cierto? La región entonces que es considerada una de las más biodiversas en Colombia, no solamente en Colombia, sino también en el mundo, y todo relacionado también, pues lamentablemente es un territorio de contrastes donde hay biodiversidad, pero también pues hay una situación, unos índices muy altos de pobreza también y de desigualdad. Entonces, digamos que allí se va incluyendo el conflicto armado, pues en Colombia ha tocado todas estas regiones del Pacífico colombiano por la presencia de grupos armados, por los cultivos también ilegales y también la minería ilegal y la presencia de multinacionales. Entonces comienzo a hacer esa conceptualización. Luego entonces los acuerdos de paz que se dan en el 2016 y cómo entonces allí se lleva un programa nacional de integración de sustitución de cultivos de uso ilícito, y pues esto digamos que no ha funcionado porque se llevó la palma aceitera y pues esta ha tenido también repercusiones y bueno, y ha aumentado también los cultivos de coca, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues esto es justificando también como la palma de Haití puede ser una posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que allí se habla de todo el tema de los cultivos y todo lo que ha generado. Luego, entonces, yo hago acá un panorama muy general de cómo nace este problema, ¿cierto? Y es que a partir del Banco Mundial, USAID, pues se ha estado apoyando estas iniciativas de producción del NID como un producto también que aporta, uno, la seguridad alimentaria, a las condiciones también socioeconómicas de las familias y el proceso, digamos, que se ha desarrollado con estas organizaciones internacionales. Entonces, comienzo allí, doy lo que les decía, uno va vinculando algunos conceptos muy generales, en este caso, pues de la agricultura familiar. Luego, entonces, inicio con lo que es el NID, ¿sí? Una palma originaria de Sudamérica, en Brasil se conoce como azaí, en Colombia también, o en algunas regiones de Latinoamérica también la conocen como el azaí, y pues todo, digamos que todas esas potencialidades nutricionales, también para la biodiversidad que tiene el NID. Frente a eso, entonces comienzo a hablar de lo local, ¿sí? Y entonces, bueno, Guapi, un municipio que tiene tantos consejos comunitarios, cabildos indígenas, donde la mayoría de su población es afrodescendiente, y frente a eso, pues como también la situación de conflicto armado que ha vivido el municipio de Guapi.
aquí unas estadísticas de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas, el nivel de pobreza, y bueno, como todo el tema también frente a lo que ha disminuido la palma del Naidí también por algunas empresas que hay allí, y que lo que han hecho es cortar la palma para generar otro producto, que son los palmitos, y pues esto ha generado también un impacto ambiental y económico en las comunidades. Entonces, finalmente, ya termino con el párrafo de la pregunta de investigación, para luego ahí sí plantear la pregunta, los objetivos generales, los objetivos específicos, todo el marco conceptual. Y bueno, este es como el planteamiento general que quería que ustedes tuvieran allí, estos elementos para desarrollar su descripción del problema, y espero que les haya servido. Muchas gracias.